Hola, mi nombre es Daniel Vélez y deseo que tu vida sea una bellecera total. Si tu vida no es una maravilla total, te invito a que te quedes en este podcast. Seguramente una frase, una experiencia, algo que se hable en este podcast te va a servir para mejorar y pues eso es lo que deseamos en este canal. Así que te invito a que te suscribas, le des me gusta y dejes un comentario de lo que tú quieras en el momento, sea positivo, sea negativo, todo se recibe, ya que eso ayuda al crecimiento de esta página. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante para todos, pues a todos nos sucede, y es sobre las crisis existenciales. Empecemos con esta pregunta: ¿qué es una crisis existencial? Es básicamente cuando usted se encuentra en un momento de su vida donde no sabe para qué nació, si de pronto tiene algún plan en su vida. Eso es básicamente lo que dice la IA, ¿sí? Y es lo que uno siente cuando uno percibe de que no sabe para qué nació, o muchas veces la depresión nos lleva a un punto donde uno dice, venga, nadie me quiere, todos me odian, o me está pasando una situación donde las demás personas me hacen sentir de que no sirvo para nada. Es ese momento donde hay una crisis, donde no sabe para dónde coger, no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo definir su próximo movimiento, ¿cierto? Normalmente esto sucede mucho es en adolescencia. En el caso mío me pasó muchas veces que cuando estaba en la adolescencia, al estudiar y de pronto, al no ser como ¿cómo es que se le dice? Como tan avispado en el colegio, porque pues creciste en un hogar cristiano donde no te enseñaban cosas maliciosas y cosas malas, sino que siempre te enseñaron a decir la verdad, siempre te enseñaron un camino muy recto donde la mentira no era aceptada en tu familia. Entonces, cuando uno se enfrenta como a un mundo donde las personas dicen una mentira y les parece lo más normal de este mundo, este, uno dice, venga, ¿será que este mundo sí es el que yo eh, debí nacer? O muchas veces uno se pregunta como que, venga, pero es que las habilidades que no, que yo tengo son muy poquitas y no me alcanza para lo que el mundo necesita. Son esos momentos de la vida donde las crisis existenciales se hacen más evidentes, por decirlo así, es la palabra indicada. Las crisis existenciales son momentos difíciles en la vida de cualquier persona. En este caso es algo que me ha pasado a mí y no me ha pasado una vez, sino que me ha pasado varias veces. Entonces, por eso veo que es importante hablar sobre una crisis existencial o qué hago yo, en este caso, para solucionar ese tema de una crisis existencial y lo que he visto de otras personas y lo que he leído de otras personas de cómo solucionan ese tema. Empecemos con esta anécdota de la vida. Cuando yo tuve una de las crisis existenciales que más taladraron mi mente y taladraron mi vida fue cuando yo ingresé al ejército. Tenía aproximadamente unos 19 años, 20 años. Yo no ingresé como a los 18 como se presta el servicio militar normalmente. Yo ingresé al ejército por un simple pensamiento. Yo dije, precisamente definir mi situación militar salió de una crisis existencial porque llegó ese momento donde salí del colegio, estudié una técnica, terminé todo, me gradué, me dieron el diploma, pero cuando no conseguí ningún trabajo, yo dije, venga, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces el primer pensamiento que se me vino a la mente fue, bueno, dicen que para conseguir un excelente trabajo usted debe tener una libreta militar, porque así lo hacen, así es el sistema. El sistema te dice que debes prestar servicio para tener una mejor oportunidad. ¿Verdad? Pues hasta el momento eso sí ha sido muy positivo. No tanto para conseguir trabajo, sino más que todo por el tema de lo que le enseñan a uno en el ejército, ¿cierto?
porque en el ejército a usted le enseñan a lidiar con muchas adversidades. Pero yo llegué a definir mi situación militar y cuando la definí, eso me llevó a mí a enfrentarme a un sinnúmero de eventos a los cuales yo no estaba preparado. Por ejemplo, yo no estaba preparado a levantarme todos los días a las 4:30 de la mañana, yo no estaba preparado para que un hombre me gritara, porque pues en mi casa nunca hubieron gritos de parte de mi papá, nunca hubieron como, hey, usted no sirve para nada, venga para acá corriendo, no, nunca. Nunca tuve como esa agresión verbal de parte de mis padres y mucho menos de mis hermanas, porque pues mis hermanas son menores que yo. Y tampoco estuve rodeado de un círculo donde pues me estuvieran gritando a toda hora. Entonces cuando uno ingresa al ejército y sucede esta cuestión de que lo están gritando a uno, de que uno se tiene que levantar a las 4 de la mañana, de que lo primero que usted tiene que hacer es tender su cama, que quede bien templado, de que debajo de su catre, debajo de donde usted duerme no haya ninguna basura, de que su menaje esté bien limpio a la hora de sentarse a comer, de que su presentación personal tiene que ser impecable, de que su rostro, si en este caso es un hombre, esté bien afeitado, de que su cabello no esté muy peludo, de que sus uñas estén bien cortadas, de que sus orejas estén supremamente limpias, que el militar o en este caso el sargento se acerque a su oído y diga, hombre, por Dios, eso está una bellecera total, una maravilla. O sea, no estaba acostumbrado a vivir en un régimen donde todo tenía que ser como una línea, así, derechito, derechito. En el ejército hay una frase que le dicen a uno mucho. Usted aquí vive en un abismo. Usted camina por dos abismos. O a ver, ¿cómo se diría? Usted camina en una montaña, ¿cierto? Donde hay dos abismos. Un abismo, si usted se inclina mucho hacia la izquierda, usted va a caer hacia la muerte. Y si usted se inclina mucho hacia la derecha, va a caer al abismo de la cárcel. Entonces, cuando usted vive como en esta encrucijada, usted tiene que andar muy recto para no irla a embarrar. Y yo no había vivido una situación de estas en mi vida, donde usted tiene que andar muy correctamente para que no pase cosas extremas. Y afortunadamente lo que fueron los principios de casa, de papá, de mamá, eso lo ayudaron a uno a salir de esa situación con una conducta excelente. Porque a pesar de que unos salíamos con conducta excelente, otros la perdían y otros hasta perdían la vida y otros salían demandados. Entonces era muy cierto lo que nos decía la persona que nos enseñaba a ser un soldado. Entonces, cuando uno se somete como a estos rigurosos momentos, porque pues desde que usted inicia en el ejército todo tiene una, ¿cómo es que se le dice a eso? Un orden, la orden del día, un orden en el día. Desde que usted se levanta, todo está calculado milimétricamente para que usted no piense en embarrarla. Usted todos los días tiene algo por hacer, una hora a la hora, una hora a la que lo... un momentico que me están llamando. Pero bueno, todo tiene una hora. Todo tiene una hora. En el ejército usted se levanta y desde que se levanta usted ya sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque ya tiene una orden del día. Entonces, cuando usted se somete a un régimen donde tiene que obligatoriamente hacer algo, usted inmediatamente sale de su zona de confort y se mete en una nueva zona de confort. Ahí su cerebro se está expandiendo. Y en ese momento en que se está expandiendo el cerebro, usted vive muchas crisis existenciales. ¿Por qué? Porque está entre dos cosas. Entre lo primero es que usted no tiene la habilidad y la disciplina para levantarse temprano y usted tiene que aprender a levantarse temprano. Y está la incertidumbre
si lo que usted está haciendo para levantarse temprano sí va a funcionar. Y entonces cuando hay un golpe de conocimientos, en ese momento surge la duda y surge como ese pensamiento de que, no sé para qué nací. O surgen esos pensamientos donde uno no sabe qué hacer, no sabe cómo responder, uno simplemente se quiere tirar en el piso y que lo recojan a uno con una cucharita. Porque así me pasaba. Habían ejercicios tan difíciles que yo veía que otros lo hacían, pero yo no lo lograba hacer. Y yo decía, pero ¿será que yo no tengo la suficiente fuerza? ¿Será que estos problemas me están trayendo, me van a volver loco? O sea, un sinnúmero de pensamientos que hasta en el ejército le enseñan a uno a controlar la mente, porque hay enseñanzas que lo llevan a uno a entender que en cualquier momento va a perder la vida o en este momento le va a tocar quitarle la vida a otro. Entonces, para usted hacerlo, tiene que estar preparado psicológicamente. Y de hecho es uno de los pensamientos más difíciles de uno eliminar cuando sale del ejército. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que es muy radical, ¿cierto? Entonces por eso es que la mayoría de personas que salen del ejército salen estudiadas, pero salen con una mentalidad como de comerse al mundo que nadie los puede detener. ¿Por qué? Porque están diseñados para ganar o ganar. Y para un soldado no existe la rendición. Entonces, mientras se está forjando este pensamiento, salen muchas dudas y en esas dudas aparece la crisis existencial. Después de esta introducción de lo que uno puede observar más minuciosamente de cómo es el ejército, las voy a sumergir en ese momento donde me dio la crisis existencial. Resulta que yo ya había pasado por los 4 meses de entrenamiento. Si usted quiere que yo le cuente cómo es un entrenamiento en el ejército, pues déjemelo en los comentarios y ya más adelante abordamos ese tema. Ya habían pasado los 4 meses de mi servicio militar aprendiendo a ser soldado. Cuando llega un sargento mayor, no, bueno, eso fue un personaje que tiene un buen cargo en el ejército. Digamos que era un sargento primero, un sargento segundo. Bueno, queridos soldados, ustedes ya se volvieron unos soldados de la patria, ¿cierto? Ya juraron bandera. Ahora, en este momento van a vivir van a ser escogidos uno de ustedes no, 15 soldados destacados de la compañía para que sean dragoneantes. Perdón si estoy siendo como un poquito enredado, pero es que para eso hago estos podcasts. Primero, para aprender a hablar y expresarme muy bien. Y segundo, para que ustedes me vayan conociendo, sepan quién es Daniel Vélez. Entonces, entre paréntesis, el sargento segundo nos decía, 15 de ustedes van a ser los próximos auxiliares de mando de la próxima compañía que vamos a formar. Por ende, ustedes se tienen que destacar como los mejores soldados en este periodo que hubo de 4 meses. Normalmente se escogen a los soldados más destacados, los que tengan mejor presentación personal, los que tengan disciplina y los que tengan una asertiva comunicación. Y obviamente que sea obediente a las órdenes. Cuando yo escuché estas palabras del sargento segundo, lo primero que se me vino a la mente fue, yo quiero estar allá. Yo quiero ser un dragoniente, yo quiero ser uno de esos. Es más, quiero ser el mejor dragoniente. Pero yo me puse a rebobinar para ver si los dragoniantes que estaban liderando a nosotros, yo me había logrado como destacar en un momentico. O sea, yo me hacía esa pregunta, ¿será que ellos me conocen a mí? ¿O el cabo que me está liderando a mí me conoce?
Y me di cuenta que en 4 meses yo era una de esas personas que no se hacía notar, no se hacía diferenciar por el resto de los demás. Entonces para mí eso se convirtió en un problema porque pues yo dije, no, no tengo, aquí no me conocen, ¿sí? Simplemente hago lo que tengo que hacer y eso me convierte en un excelente soldado, pero no me ayuda a destacarme de los demás porque la mayoría hacen lo mismo. Entonces, cuando todo el mundo está haciendo lo mismo y usted quiere destacarse, pues va a ser muy difícil porque pues te van a confundir con el resto y tú eres un número más. Cuando ese fue el primer momento de la vida donde pude entender que las oportunidades están cuando usted se hace notar más que los demás. Y eso, haciendo un paréntesis acá, fue lo que me llevó a mí a tener un pensamiento donde quiero estar en un lugar donde no me limiten para yo poderme destacar. Donde yo anteriormente vivía, en el colegio donde estudiaba, siempre lo trataban a uno de sembrarle temores, de que usted es un frentón, de que las cejas tan feas, de que las pestañas tan feas, que esa nariz tan redonda, que esos labios tan grandes. O sea, las virtudes de uno se lo veían como defectos y eso lo llevaba a uno a ser una persona introvertida al punto de no querer hablar. Y esto es un problema para el éxito, porque considero yo que las personas que han marcado la vida, a medida que la vida y han marcado como la historia del mundo, son esas personas que se logran destacar de un sinnúmero de personas, ¿cierto? Entonces, ese fue el momento, volviendo a la historia, ese fue el momento cuando yo entendí que si usted quería ser exitoso, si usted quería lograr algo en la vida, usted tenía que empezar a destacarse y a salirse como de ese montoncito de soldados que hacen lo mismo, pero pues no tiene una gran relevancia porque pues todo mundo al hacer lo mismo no se logra diferenciar del resto. Entonces yo empecé a meditar, ahí empecé yo a utilizar el cerebro y empecé a pensar, bueno, anteriormente lo había utilizado, pero en este caso pues lo hice más porque logré identificar este punto importante en la vida. Y yo pensaba, yo venga, ¿cómo me destaco? ¿Cómo me destaco? ¿Cómo me destaco? Y me di cuenta que uno se puede lograr destacar haciendo las cosas que están a plena vista. Si a usted le dicen que barra y usted barre, pues no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si usted barre con un propósito? ¿Cómo así que con un propósito? Si yo llego y barro, si la meta mía es que me vean para yo poder estar en un cargo más alto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que barrer con excelencia y para barrer con excelencia usted tiene que tener una meta. Usted tiene que llegar y pensar, bueno, la meta mía es que este piso quede reluciente, que ni siquiera haya necesidad de pasarle una cera y brillarlo. ¿Por qué? Porque la barrida fue tan fenomenal que no hubo necesidad de pulirlo con una brilladora. Entonces, esa es la meta. Y es una meta que lo lleva a hacer las cosas a usted con excelencia. Cuando usted hace las cosas con excelencia, logra empezar a destacarse del resto. Entonces, así fue que yo empecé a destacarme, haciendo un aseo fenomenal, espectacular, un aseo maestro, una bellecera total, una maravilla total. Resulta que a nosotros nos habían dado esa noticia 2 semanas antes de escoger a esos soldados. Y empezó esa carnicería por querer destacar de los mejores soldados que había en cada pelotón. Entonces unos hacían más favores, otros limpiaban los zapatos del género, ¿cómo es que se llama? Del comandante del batallón, otros se destacaban precisamente como yo, haciendo más aseo, otros se destacaban por su presentación personal. O sea, empezó como una jauría de los mejores soldados
tratando de arrebatarse ese primer puesto. Y ahí también descubrí de que hay personas que siempre van a querer los primeros puestos. Entre esos había uno que se llamaba Daniel Vélez. Entonces yo empecé a hacer aseo y una semana antes de que los escogieran, nos dieron a nosotros la potestad de hacer el aseo en el alojamiento. Entonces el alojamiento es una de las, si uno ve la vida como si todo tuviera una oportunidad detrás de lo que uno hace, pues ahí usted está empezando con un excelente pensamiento. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que usted haga tiene una oportunidad, porque usted no sabe quién lo está viendo, usted no sabe quién lo está escuchando y usted no logra dimensionar, que es una de las frases que últimamente estoy utilizando, lo que puede pasar en su vida. Entonces yo empecé a hacer el aseo, tan. Cuando por allá en el segundo día se me viene a la mente y yo dije, esta es la oportunidad para yo destacar. Resulta que yo empecé a hacer aseo más que los demás. Cuando yo veía a una persona con pereza, yo llegaba y hacía todo rápido para quitarle el puesto a esa persona y empezar a hacerlo yo. Entonces, si a mí me tocaba barrer primero, yo llegaba y barría rápido, y lo hacía con excelencia. Y cuando terminaba, le decía a mi dragoniante, ya terminé como tal de barrer. Entonces, el dragoniante llegaba y veía qué más faltaba. Ayudarle a ese que está tendiendo la cama. Entonces yo llegué y tendía la cama. Resulta que en el ejército, hacer aseo en el alojamiento es algo espectacular. ¿Por qué? Porque es el pelotón que llega a formar más tarde. Entonces, la mayoría de soldados hacen el aseo lento y toda la cuestión para que en el momento, pues, se demoren más y se termine la formación y usted no tenga que formar y toda la cuestión. Pero no era el caso mío. Como yo ya había planteado en mi cabeza ganarme el primer puesto de ser dragoniante, lo primero que yo hice fue empezar a templar eso rápido, a atenderlo, pa. Cuando le cantaba la orden cumplida a mi dragoniante, yo le dije, mi dragoniante, ya terminé. Ah, listo, Vélez, mira, arreglarle el alojamiento a los oficiales. Dentro dentro del alojamiento que nosotros teníamos, había un lugar apartado para los dragoniantes, en este caso los cuadros. Entonces yo tenía, los cuadros son las personas que nos mandan a nosotros los soldados. Entonces yo me fui a hacerle aseo a eso. El primer día lo dejé tan impecable que un cuadro llegó y le dijo al dragoniante encargado del aseo en ese momento, venga, mándeme al mismo soldado que hizo el aseo tal día. Entonces yo volví a hacer el aseo. Cuando faltando 2 días para la formación, o sea, yo ya tenía una rutina, no fallé en la disciplina de hacerlo todos los días cada vez mejor que la otra vez. Faltando 2 días, un primero se quedó durmiendo, o sea, un cuadro se quedó durmiendo en el alojamiento y yo llegué y cuando empecé a hacer aseo noté que el hombre estaba ahí. Y entonces, ¿qué hice yo? Hacerlo todavía mejor. Yo me acuerdo que ese día hasta limpié las cosas de abajo donde hay mugre y las levantaba y las barría. Y el hombre empezó a ver. Cuando llegué y terminé el aseo, yo no le dije nada al primero, no le dije absolutamente nada. O sea, no fui como ese soldado que todo se lo ganaba con lambonería, no. Yo simplemente hacía las cosas bien, me quedaba callado y de una vez daba la orden cumplida. Y el primero vio eso. O sea, el cuadro vio eso, el líder vio eso. Y listo, yo me fui a formar. Faltando un día, faltando un día, hice lo mismo, pero lo hice con velocidad, lo hice rápido. ¿Por qué? Porque ya tenía una urgencia y ya quería que me destacaran. Resulta que el cuadro que estaba ahí era el primero que nos pasaba a formar y era la persona encargada de escoger a los dragoniantes. Y yo hice el aseo rápido, Y entonces mi primero Palacio me dijo, oiga, mi dragoniante, usted como, espere, yo les hablo como un negro. Ay, mi dragoniante, ve, ¿usted cómo se llama? Entonces mi primero para solicitarle, mi nombre es Daniel Vélez, o mi
Mi apellido es Vélez. No recuerdo cómo se le dice el apellido, pero bueno, si usted es militar o prestó servicio, anótelo ahí. Em, el dragoniente Vélez. De una vez dijo dragoniente. El dragoniente Vélez. Y entonces, cuando él dijo eso, pues yo me sentí de felicidad. Oye, usted parece loco haciendo aseo para allá y para acá. Y entonces, ahí fue cuando yo noté que el trabajo de 2 semanas que yo tratando de destacarme surgió efecto. Yo me destaqué y pues afortunadamente pasé a las filas como un dragoniente. Ese curso de dragonientes fue una cosa espectacular. Yo nunca había vivido un nivel de intensidad humana como lo viví en ese curso. Por eso es que todavía llego y cargo las dragonas que uno se coloca aquí en el hombro, para recordar de que si yo fui capaz con eso, soy capaz con cualquier otra cosa. Entonces, bueno, si ustedes quieren escuchar la historia del curso de dragonientes, déjenlo en los comentarios. Les deja el comentario de cómo fue ese curso y toda la cuestión y yo les cuento la experiencia por encimita, o en este caso tal cual como fue. Resulta que, listo, yo presté servicio, cuando 2 meses después que iba a ingresar la compañía, hubo un problema y es que en el batallón de la cuarta brigada necesitaban un dragoniente y pues el dragoniente que había en el régimen donde yo estaba era demasiado bueno y no se lo querían llevar hasta que por fuerza mayor se lo llevaron. Y entonces llegaron y nos filaron a todos los dragoniantes. Yo tenía el problema de que hacía las cosas tan bien que no me destacaba y eso mismo estaba pasando en la fila de los dragoniantes. Entonces, cuando dijeron, venga, ¿quién quiere tomar el régimen? El régimen es una oficina donde se maneja toda la documentación, donde usted, mejor dicho, lo tratan como una basura si se equivoca, porque es la oficina donde se toman las decisiones de una compañía. Y lo que afecte ahí afecta a toda la compañía y afecta al que está liderando la compañía, porque de ahí aterrizan las órdenes de otros batallones y hasta de generales. Entonces, si usted no sabe dar una información o usted no sabe responder a esa ¿cómo es que se le llama? A esa información, lo más posible es que usted, ¿cómo es que se llama? Lo atalajen mucho y lo empiezan a amenazar y le empiezan a tirar muchas pullas que a la final pues convierten a una persona o muy débil o muy valiente, que en este caso eso lo produce las crisis existenciales. Cuando, bueno, empezaron a escoger a los más inteligentes del pelotón, yo tenía la chispita, pero pues como yo no sabía que me estaba arriesgando, pues yo no levanté la mano. Lo que sí me destaqué en estos dragonientes es que yo era un soldado muy osado. ¿Cómo así que muy osado? A mí me gustaba atreverme y siempre me gustaba tomar la iniciativa de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Quién va a hacer ese ejercicio? Yo tenía que ser. ¿Quién va a madrugar a las 3 de la mañana al agua? Yo. O sea, normalmente las cosas más difíciles trataba de hacerlas porque sentía dentro de mí que si hacía lo más difícil me iba a volver una mejor persona o iba a ser el mejor soldado, ¿cierto? Entonces, cuando yo vi que ni el más inteligente, según el comandante, fue capaz con ese régimen, cuando vi que el segundo más inteligente, que tenía como un poquito de berraquera, no fue capaz con el régimen, a la segunda semana yo llegué y le levanté la mano a mi teniente en ese momento y yo le dije, yo me encargo de ese régimen. Entonces el teniente llegó y me dijo, seguro, usted no sabe lo que está pidiendo. Y yo, no, Sara. Cogí el régimen y me dejaron 8 meses en el régimen. En esos 8 meses hubo tanta presión que yo me desequilibré hasta psicológicamente. Y hubo una de esas situaciones donde yo me quería quitar la vida, porque no sabía qué hacer, o sea, no entendía para qué nací, no entendí
no tenía una crisis tan grande que yo no alcanzaba a entender el puesto tan importante en el que estaba en el ejército. Entonces, al no tener los conocimientos adecuados y suficientes, eso me llevó a mí a pensar de que yo no servía para nada y que la solución ahí era quitarme la vida. Entonces, cuando yo estaba en esa situación, yo llamaba a mis padres, pero pues yo veía que nada de lo que ellos me decían, me solucionaba el problema. Y hay veces yo llegaba, me salía de todo el trajín diario y luego me acostaba en el piso y me quedaba dormido mirando el cielo o sea, sin ninguna razón, así como cuando usted llega y pues no siente nada y no siente como avanzar, no siente como quererse levantar, no quieres comer. O sea, en ese momento donde usted siente que es como este lapicero, de que no sirve para nada si usted no lo utiliza. En ese momento donde usted siente que pues no sabe interpretar lo que te están enseñando, en ese momento donde usted tiene una crisis tan grande de que hasta le da temor hablar, hablas con una voz temblorosa, donde eh, la vida se vuelve como una nube y una cápsula donde usted quiere salir de ahí pero no sabe cómo. En ese momento me encontraba yo. Y yo creo que una de las claves importantes fue pedirle a Dios que me sacara de ese estado. Pero yo recuerdo que en ese momento yo tenía en mi cabeza de que esto pasará. Y yo recuerdo que estaba así, esto pasará, esto no va a ser eterno. Eso me habían amenazado legalmente porque yo llegué a cometer errores tan grandes que a mis mayores, a los líderes míos les llamaban la atención y ellos llegaban y se descargaban todo conmigo y no, usted no sirve para nada, no me dejaban renunciar al puesto. Entonces yo sentía muchas veces que no servía para nada, pero a la vez sí, pero en este momento que les estoy explicando yo sentía que mi vida no tenía sentido, a tal punto que yo me quedaba callado porque pues me daba miedo hablar. Porque en ese momento hasta perdí la credibilidad, ya nadie me miraba con respeto, ya nadie me quería a su lado porque pues era una persona muy insegura, era una persona que estaba comida por los nervios y era una persona que temblaba cuando se le acercaba a alguien. O sea, imagínense la magnitud del problema emocional que tenía, esta crisis existencial tan brava que tenía, que yo no me quería, o sea, yo no quería nada de la vida. Y yo pensaba que era el único, la única persona que estaba viviendo eso. Entonces, yo recuerdo que yo cada vez que comía me ponía a llorar y eso llore y llore y llore y llore y llore. Y yo no sabía por qué ni para qué. Pero después de una semana que estaba viviendo así, donde todos los días me maltrataban físicamente, me maltrataban verbalmente, o sea, era un asedio total por todos lados que yo, una semana donde pues, yo me sentí devastado. Cuando a la semana siguiente, porque pues en el ejército normalmente así era que yo organizaba mi mente semanalmente, a la próxima semana hubo un clic y vi a mi familia. Y cuando vi a mi familia me vio así, todo el día tildado. Y sin mentirle, usted le puede preguntar a mi mamá o a mis hermanas que yo comía y yo era así, perdido en el horizonte, pensando nada, porque no estaba pensando nada. Cuando en ese momento yo recuerdo que mi mamá me hizo ahí, hey Daniel, despierte, estás aquí, ¿qué es lo que pasa? Y yo no les quería contar nada. Y de hecho, pues eso es uno de los problemas porque yo no le cuento nada a nadie. Cuando Cuando llegué y me entró un pensamiento que fue el que les dije anteriormente que decía, esto también va a pasar, esto también va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Y volví este pensamiento un hábito en mi mente, un hábito tan fuerte que me llevó
a conocer otros pensamientos. ¿Y qué pasa si me pongo a leer más? ¿Y qué pasa si me pongo a repasar y a repasar y a repasar cada orden del día? Porque resulta que la orden del día, usted llegaba y la pasaba al sargento y el sargento la leía en público. Y habían errores ortográficos, habían repeticiones de turnos de guardia. O sea, era un desastre total. Y eso fue iniciando el periodo del régimen. Entonces yo me ponía a pensar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Y después de que pensaba esto también va a pasar, después le agregaba otro pensamiento. Y ese pensamiento era, ¿y qué pasa si conozco más? Y si me meto más a la profundidad de lo que tengo que hacer muy bien. Y si qué pasa si a pesar del temor voy y le pregunto a este, le pregunto al otro. Y poco a poco fui saliendo de esa nébula, de esa burbuja en la que me había metido, donde no quería vivir, donde lo que yo veía era, pues la solución era suicidarme. Y empecé, ta, 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 ta. Cuando eso me llevó a solucionar el problema existencial que yo tenía. Primeramente Dios, la oración, pero a través de la oración le vienen a uno pensamientos y le llega a uno la familia y le dicen versículos de la Biblia que lo llevan a uno a salir de esa situación. ¿Por qué les cuento esto? Porque como les dije en un principio, alguna de las frases o alguna de las experiencias que yo les cuente les van a servir para su vida, le va a servir para su vida. Entonces, estaba en ese momento donde empecé a levantarme, ¿cierto? Y empecé a solucionar los temas. Esto va a pasar. ¿Cómo hago para destacarme en esto? ¿Cómo hago para ser mejor? Ta, 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 ta. Cuando yo empecé a hacer las cosas bien, yo noté que ya no me estaban juzgando, que ya no me estaban maltratando físicamente, ta, 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 ta. Cuando yo vi que todas esas voces desaparecieron y ya las miradas otra vez de admiración empezaron a verme, yo empecé a tomar control de mi vida. Entonces empecé a hablar con más seguridad. Y empecé a analizar lo que había vivido anteriormente. Y empecé a analizar de una manera como más objetiva. Venga, venga. ¿Cómo fue que empezó esto? Ah, listo, con muchas equivocaciones. Y esas equivocaciones llamaba la atención de los cuadros y eso me caían a mí encima y ta, 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 ta. El sueño, no dormía muy bien. Entonces empecé a analizar cómo fue que fracasé y me empecé a levantar de eso. Y empecé a hablar con más seguridad y empecé a analizar muy bien los procesos hasta de tal manera que de otros regímenes, o si no sé si se pronuncia bien, venían a mí y me preguntaban cómo lo hacía. Y resulta que yo duré 8 meses en ese régimen y ya no me querían dejar salir hasta que pues me tocó hacer una cuestión y me mandaron para la cuarta brigada. Pero ahí entendí que las crisis existenciales sirven para fortalecer la vida de uno. Y en este momento donde estoy en un trabajo que quizás muchas veces me pregunto si sé vender, si no sé vender. Yo sé que ya estoy en una crisis existencial que si la supero voy a ser el mejor vendedor de esa empresa. Entonces, un pensamiento tan simple como esto va a pasar de mi vida, esto no es permanente, sino que es algo temporal, me sacó de esa nube. Y eso me llevó a mí a reforzar mi personalidad. Y eso es lo que usted tiene que hacer con su vida. Cuando usted sienta que en ese momentico, en ese tiempo donde no sabe qué hacer con su vida, no sabe para qué nació, sea objetivo y oblíguese mentalmente a salir de esa situación con ese pensamiento. Esto también va a pasar, esto también pasará, esto también pasará, esto también pasará. Y usted se lo repite y se lo repite y se lo repite y se lo repite hasta que se lo cree. No recuerdo qué personaje o qué escritor dijo una vez de que una mentira repetida millones de veces se vuelve verdad. Entonces,
si usted se cree eso que está diciendo de que eso también va a pasar, créame que su mente va a empezar a analizar eso y lo va a adaptar y lo va a interiorizar tanto que usted se va a empezar a levantar indirectamente sin que usted se dé cuenta. Y cuando usted sienta que se esté levantando, es hora de fortalecerse. ¿Cómo se fortalece? Acuéstese, cierre los ojos e inmediatamente recuerde qué fue lo que lo llevó a esa situación. ¿Qué frase te dijeron que te golpeó tanto que lo llevó a sentirse como de esa manera de que no sirve para nada? Y empiece a construir su personalidad. Empiece a reconstruirse, empiece a reconstruir su imagen. ¿Por qué? Porque esos momentos difíciles son los que más moldean a las personas. Si usted es una persona que desde niño le ha gustado los retos grandes, sépanlo y entiéndalo que la vida lo va a golpear tan duro hasta que lo convierta en alguien espectacular para los demás. Y si usted está viviendo una crisis existencial, recuerde que eso es temporal y que ese proceso usted lo tiene que identificar para que no lo vuelva a cometer en un futuro, y si lo vuelve a cometer en un futuro es porque ya subió de nivel. Y quizás la vida le quiere enseñar cosas más grandes. Y es el momento de aprender. No es el momento de criticar. Es que es la culpa de este, es que es la culpa del otro. Es que mi mamá, es que mi papá, es que la economía, es que si yo tuviera esto, es que si yo tuviera lo otro. No. Es hora de guardar silencio, apartarse de Raimundo y todo el mundo y empezar a escribir. Pin, 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 pin. Me está pasando esto, me está pasando lo otro. Ta, 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 ta. Y ahí es donde entra su pensamiento de quién quiere ser usted en la vida, qué quiere ser, qué quiere lograr, qué quiere superar, cómo quiere que las demás personas lo vean y empezar a forjar ese carácter, empezar a forjar esa personalidad, a empezar a forjar eso que lo va a diferenciar de los demás. Las crisis existenciales usted las tiene que anhelar porque es el momento de la vida donde usted más aprende. ¿Sí? Entonces, mire objetivamente qué fue lo que lo hizo caer y cómo se va a levantar de ahí. Y empiece a estructurar un plan. Si le toca estudiar más, hágale. Si le toca leer más, hágale. Si le toca aprender una habilidad de cero, hágale. Porque es ahí donde usted se forja como el mejor, la mejor. Y métale constancia a eso. Métale pensamientos positivos. Cuando usted sienta que su lengua se quiere quejar, cuando usted sienta que usted quiere hablar negativamente de alguien o de alguna situación, frénela inmediatamente y contrólela. Porque recuerde que el hombre que se controla a sí mismo es capaz de dominar un imperio. Y la misma Biblia lo dice, que es el libro que han tratado de destruir muchos reyes, muchos papas, muchas personas de la historia, pero no han podido. ¿Por qué? Porque trae grandes verdades. Entonces, esas crisis existenciales lo forjan a usted como una persona maestra en todo. Es el momento de usted llegar y coger lapicito y tenga. Y esto no lo vuelvo a cometer porque no lo vuelvo a cometer. O sea, ahí es donde usted empieza a forjar como ese ser humano que es difícil de refutar porque habla como con tanta claridad que las otras personas no saben por dónde atacarlo y por qué atacarlo. Es eso. Y hay veces usted se vuelve tan recto que ya usted no tiene que lidiar. Usted no tiene que lidiar con su personalidad, sino que tiene que lidiar con las proyecciones que otras personas le hacen a usted. De envidia, o sea, usted ya pasa a otro nivel donde usted pasa de envidiar a todos a que todo mundo lo envidia a usted. ¿Por qué? Por la esencia que usted tiene. Y que otras personas tengan envidia de sí mismo es otra crisis existencial y esa es más dura todavía.
¿Por qué? Porque usted a veces no detecta qué es lo que le está afectando a las demás personas que lo llevan a maltratarlo psicológicamente y hasta indirectamente, y hay personas que lo quieren tumbar. Y usted tiene que levantarse y empezar a pensar, venga, ¿cómo hago para que no me tumben? ¿Cómo hago para seguir avanzando a pesar de las dificultades, de las adversidades? Y es ahí cuando usted tiene que meterse al conocimiento brutalmente, porque si usted quiere ser un presidente, si usted quiere ser una persona muy grande en la vida y apenas tiene 15, 16, 17 años, 20 años, o de pronto tiene 25, 24 y usted quiere ser alguien grande, usted tiene que en un futuro lidiar con la envidia. Y la envidia se le puede despertar a una persona de 50, 60, 70 años como a una persona de su edad o cerquito a su edad. Y usted tiene que tener un plan de acción para cuando eso suceda. Y saber ejecutar y saber hablar y saber casarse las peleas con ciertas personas. Y eso solamente lo hacen las crisis existenciales. Entonces, recuerde que lo que me sacó a mí de esa crisis fue primero la oración, segundo la lectura. Yo me puse a leer y a leer y a leer y a leer y a leer cómo es que actúa el ser humano, a leer sobre temas de organización, a leer sobre temas administrativos y empecé a leer, a leer, a leer. Así no fuera administrador de empresas, así no fuera abogado, me empecé a meter tanto conocimiento en la cabeza que manejaba las cosas tan bien que ya me querían dejar en un puesto donde otros no son capaces de estar. Vea lo que hace el conocimiento, vea lo que hace una crisis existencial cuando usted la supera. Después me puse a escuchar, una escucha activa donde me llevaba a mí a identificar si lo que esta persona me estaba diciendo era positivo para mi vida, si me ayudaba a construirme como persona o si lo que estaba haciendo era destruirme. Y empecé a ser sabio, empecé a refrenar más mi lengua. Y resulta que cuando uno refrena mucho la lengua, las personas dicen tantas cosas que lo ayudan a uno a identificar con quién realmente está hablando. Por eso es que amo lo que hacía Mozart cuando creaba su música. Se dice que Mozart era una persona tan callada que así le refutaran los argumentos de él no se atrevía a defenderse. ¿Por qué? Porque perdía la oportunidad de agarrar una idea y volverla música. Entonces él tenía la habilidad de coger lo bueno y desechar lo malo, guardando silencio, así le estuvieran refutando sus ideas. ¿Qué pasaría si usted hace lo mismo? Se vuelve un maestro del jiu-jitsu hablado. El jiu-jitsu se trata de usted con la misma energía que el atacante le lanza un golpe, usted lo pueda derribar con la misma energía con que se lo mandan. Saber hablar, saber dialogar, saber responder, saber hacer preguntas es lo más espectacular en esta vida, porque usted puede desarmar a una persona, pero tiene que también bien tener cuidado porque sus palabras despiertan cosas que quizás en un futuro no pueda controlar. Por eso es que las crisis existenciales sirven mucho, porque de ahí es donde uno aprende más de su vida. Lo que también hacía era que guardaba muchas frases motivacionales, muchas frases de estoicismo y guardaba cualquier imagen que me ayudara a mí a construir mi personalidad, siempre la guardaba. Y ahora, y todavía sigo ¿cómo es que se llama? Con ese hábito. Porque vea, hasta me gusta que me pinten o me regalen cuadros que tengan que ver con el avance diario en la vida. Por ejemplo, este cuadro aquí me está diciendo, vea, así el avance suyo se ve a 100 días, ¿cierto? Que es como un catéter, no sé si se le dice así, pero las líneas de crecimiento casi no se notan. En el mes su crecimiento es así, ¿cierto? Como una montañita que va ascendiendo, pero no se nota mucho. En el año se ve como una línea recta y usted siente que no está avanzando, pero ¿qué pasa en una década? Esa curva que lo levanta a usted y lo saca del atolladero donde está. Entonces, todo esto que le acabo de decir es para que usted no piense que su vida no vale nada.
Su vida vale mucho, demasiado. Solo necesita un contenido bueno que le abra su mente y lo lleve a pensar de que realmente usted es una persona valiosa para nosotros. Vea, se lo digo porque yo he vivido crisis existenciales y no son unas, son muchas, pero he logrado salir de ellas. Y estoy en un punto de mi vida donde estoy creando contenido y así me equivoque con mis palabras, y así me equivoque con ortografía, y así me equivoque en el fundamento de lo que estoy hablando, no pienso parar, porque sé que los errores, las dificultades, estos problemas tienen solución y se pueden arreglar. Y también hay que entender que no hay ninguna persona perfecta. El que sea perfeccionista sabe que en algún momento va a fallar o está fallando. En algún momento de su vida tiene que enfrentarse a algo nuevo a lo cual le va a tocar empezar desde cero y le va a tocar equivocarse mucho para ser perfecto otra vez en lo que hace. Y es más, si usted quiere ser una persona grande, usted tiene que someterse a muchos procesos de aprendizajes. Y la única manera de que usted sea grande es no rindiéndose. Y eso es lo que yo hago con estos podcasts. A pesar de que hay gente que se me puede burlar, a pesar de que hay gente que no me puede ver, a pesar de que hay poquitas vistas, a pesar de un sinnúmero de cosas que puedan pasar, yo no me voy a rendir nunca. ¿Por qué? Porque en enero tomé la decisión de hacer contenido valioso hasta el final de este año. Y yo tengo que cumplirme a mi palabra, porque así es que empiezan las cosas grandes. Las cosas grandes empiezan cuando todo el mundo se le burla, cuando todo el mundo lo menosprecia, cuando todo el mundo le dice, usted no va a ser capaz, cuando todo el mundo te hace sentir como una basura. Pero usted a través de esa basura en que usted se siente, usted es capaz de salir adelante y prosperar en todo. Por eso mi mensaje aquí es no se rinda, sea constante. De que falló, de que lo hizo mal, siga constante. De que en el momento no manejó el tono de la voz que usted quiere, siga constante. De que en el momento pues no logró escribir como usted quería escribir, siga constante. Si su meta era dar un discurso impactante y no fue capaz, siga constante. Si usted quería ser un músico excelente que marcara la historia, siga constante. Si usted quiere ser un vendedor como lo quiero yo ser, el mejor del mundo, siga constante. Si usted quiere ser una persona que sabe utilizar un conocimiento que acabo de leer y aplicarlo inmediatamente, y quiere ser una de las personas que mejor se saben expresar, sea constante. Porque la constancia a usted le va a enseñar los errores. Y si usted corrige esos errores, se va perfeccionando cada vez más como ser humano. No se rinda. Sea constante. No se rinda, sea constante. Si está en una crisis existencial, eso también pasará. Eso también pasará. Nada es permanente. Todo tiene un propósito, todo tiene un plan. Entonces, ¿qué? Usted quiere la gloria y quiere las cosas buenas, pero sin pasar por el proceso del aprendizaje y de la dificultad. No. Es necesario, es menester de que usted pase por ese proceso. ¿Para qué? Para que sea mejor. Porque si usted no pasa por este proceso, usted no va a saber cómo solucionar un tema más grande. Entonces, no se rinda. No tire la toalla. Jamás, jamás, por nada del mundo, negocie con la grande persona que usted quiere ser. Listo. Este podcast está siendo sencillos porque pues todavía no tengo el tiempo, no tengo la economía para meterle la ficha a esto con toda, pero como le dije, yo no me rindo con nada ni me voy a rendir con nadie y voy a hacer todo lo posible para que mi contenido sea más atractivo para ti. Por eso
Me ayudarás un montón, me vas a ayudar mucho si compartes este video, si le das me gusta, si dejas un comentario y si me ayudas a levantar el ánimo de muchas personas que están caídas y creen que no valen nada, pero sí lo valen todo. ¿Por qué? Porque la vida de ellos son una maravilla total, son una bellecera total. Su amigo Daniel Vélez, nos vemos en otro próximo capítulo de podcast con Daniel Vélez.